¿Te has sentido cansado alguna vez? ¿Has sentido que no puedes más? ¿Que ha perdido las fuerzas? Y que como que no puede avanzar. Han venido esos momentos a tu vida en donde siente que ya no tiene fuerza, que te falta el aliento. Momentos en donde como que ya no quiero continuar. Y como decimos muchas veces nosotros, momentos en donde como que ya quiero tirar la toalla, que ya no quiero avanzar, no quiero seguir. De ser así, a todos nos sucede. Cristianos, creyentes y no creyentes, nos cansamos de situaciones en la vida. Sentimos como que ya no podemos más. En el ministerio que Dios nos ha encomendado, sentimos que la fuerza no nos basta. Y aunque queremos y anhelamos hacer el trabajo, llegan esos momentos de turbación a nuestras vidas en donde claudicamos, en donde llegan esos momentos como que me caigo y como que no me puedo levantar. Todos o la mayoría de los hombres de Dios y las mujeres de Dios han pasado por este momento. Todos. Físicamente nos cansamos. Nos cansamos cuando del trabajo nos fatigamos. Cuando vamos por un camino largo y extenso, nos cansamos. Y queremos llegar a nuestro destino, a nuestro lugar final, al lugar que en algún momento dijimos, voy hacia allá. Pero como que el camino se nos hace largo y difícil. Los que somos de campo sabemos en esas lomas cuando andábamos allá. Caminábamos kilómetros a pie a lugares en donde teníamos que ir para hacer alguna diligencia. Y fueron muchas las veces que nos deteníamos para tomar un reposo, un pequeño descanso, para luego entonces al tomar nuevas fuerzas poder continuar hasta llegar al lugar en donde nosotros nos habíamos destinado llegar. También en la vida, también nos cansamos. Y estoy hablando ahora físicamente. Te cansa, me canso. Nos cansamos. De situaciones que llegan a nuestra vida que nos aquejan. Por ejemplo, pueden llegar los problemas. Pueden llegar las enfermedades. Pueden llegar las situaciones familiares como que no encontramos solución. Y como que queremos desistir. Esos momentos de angustias a todos nos pasa. A todos nos sucede. A todos se nos va la fuerza. La palabra de Dios registra en Romanos 15:32 una situación que Pablo allí se le presenta. Pablo tenía que ir a Roma. Y todos o la mayoría de nosotros como creyentes conocemos la historia de Pablo. Cómo andaba por los lugares llevando la palabra del Señor que le había sido encomendada en su corazón llevar
Y como había aceptado el reto con valentía, con gallardía, podríamos decir de esta manera. Y como Pablo entonces tomando la palabra de Dios en su corazón para llevarlo al necesitado, aquel que no conocía de Dios, que no conocía de Jesús, este hombre tuvo que padecer, tuvo que sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. Y eso nos pasa hoy en este tiempo. Y hay un versículo que me llama mucho la atención y es Romanos 15:32. Ya está, lo puede buscar conmigo, que dice: para que, si es la voluntad de Dios, llegue a alcanzar entre vosotros y pueda descansar entre vosotros. ¿Acaso sería que Pablo estaba cansado y necesitaba llegar en un lugar donde encontrara descanso? Quizás esta era la situación de este hombre de Dios. Y él esperaba llegar allá a los hermanos de Roma. Dice, si es la voluntad de Dios, y allá llegar con gozo. Pero no solamente llegar con gozo, sino allá encontrar descanso entre ustedes. En algunos momentos de la vida de Pablo llegaba a las iglesias, como llegó como la iglesia de Corinto y otras iglesias, a resolver problemas, a resolver situaciones que se habían presentado en la iglesia. Y no solamente llegaba a la iglesia, sino que también por carta tenía que darle instrucciones a la iglesia y decirle de lo que ellos estaban viviendo y cómo tenían que seguir hacia adelante en el camino del Señor. Es decir, que este hombre tenía la carga sobre su hombro de las iglesias a las cuales él había predicado y las cuales él había plantado. Y había aceptado este reto con gran entrega y dedicación. Y aquí él esperaba encontrar descanso, porque humanamente nos cansamos. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de este hombre de Dios? ¿Cómo huyendo tuvo que meterse en una cueva, esconderse, probablemente cansado, agobiado? Y como el Señor mismo le dice: come y bebe, porque largo camino te reta. Nosotros muchas veces vamos corriendo como apresuradamente. Y dentro de las cosas que el Señor nos pone a hacer, tomamos otras que Él no nos dijo que hiciéramos. Y apresuradamente queremos accionar. Eso está dentro de nosotros mismos muchas veces. Apresurado, rápidamente. Quiero hacer lo que entiendo que debo hacer. Quiero ir a los lugares que entiendo que debo ir. Llevar la palabra por la necesidad que hay. Porque tengo que hacerlo. Y me agobio, me canso. Y llega a través de esto la fatiga. Y mientras estoy en mi apresuramiento, muchas veces no es lo que Dios quiere ni como Dios quiere que yo lo haga. Y por eso me canso rápido. Y rápidamente como que tiro la toalla. Porque me apresuré. Y no es que tengo que dejar de hacer las cosas que Dios me dijo que hiciera. No es eso. Sino es el hecho de que debo de ser cauteloso al caminar este camino. Hay otros que no se mueven, que están tranquilos. Predicadores lo llaman los oxidados. Y están ahí. Y no se mueven para ningún lado.
Pero están también los que reposan en el Señor, los que descansan en el Señor. ¿Y qué significa descansar, reposar en el Señor? ¿Acaso es que voy a llegar a los pies de Cristo y me voy a sentar allá y Él me va a tener cómodamente, placenteramente, y allí voy a gustar del Señor y Él me va a echar fresco con un abanico, un asunto ahí, y yo voy a estar allá descansando, Señor, en ti? Descansar en el Señor significa confiar en Él, depender de Dios, accionar a través de la obediencia al Señor conforme a lo que Él nos ha dicho, seguir hacia adelante conforme a su propósito, aceptando sus designios, su voluntad en nuestra vida, para que entonces nosotros podamos trabajar y que nuestro trabajo sea, además de placentero, sea un trabajo que al final podamos ver los resultados como Dios quiere que así sea. ¿Por qué razón entonces va a suceder eso? Por la simple y llana razón de que nosotros estamos descansando en el Señor y solamente somos instrumentos en sus manos, y Él obra a través de nosotros conforme a su propósito, conforme a su voluntad, y no nosotros mismos conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo deseo, conforme a lo que yo busco, sino conforme al propósito divino. Aleluya. Muy diferente a cuando yo lo hago por mi propia cuenta. ¿Sabes? Muchas veces queremos cambiar a la gente. Nuestro deseo es que nuestras personas más cercanas, llámense nuestros familiares, nuestros amigos, en nuestro entorno, esos que están a nuestro alrededor, vecinos, que no conocen de Cristo, lleguen a los pies del Señor. Y muchas veces nosotros nos apresuramos. Y no solamente le damos la palabra, pues déjame decirte que estamos llamados a darle la palabra. Ahora bien, esa palabra que le damos a esas personas, vamos nosotros creyendo ser que somos nosotros mismos lo que vamos a hacer el efecto que tiene que hacer la presencia de Dios, del Espíritu Santo en la vida de aquella persona. Vamos nosotros creyendo que lo vamos a hacer nosotros mismos, o dejamos a Dios hacerlo. Cuando Dios trabaja en la vida de la persona, el fruto se ve. Al final vemos el fruto. Es por eso el dicho de que solo somos instrumento en la mano de Dios. Esto no significa que me voy a sentar, que me voy a callar, que voy a dejar de hacer las cosas que Dios me dijo hacer. Esto no significa que yo tengo que dejar de ayunar, que yo tengo que dejar de orar, que yo tengo que dejar de buscar el rostro del Señor a través de mi alabanza, a través de mi adoración. Esto no significa que ya yo llegué a un lugar donde estoy bien, porque ya Cristo va a usarme conforme a Él, porque Él me dijo, ven a mí y descansa. No, esto significa que yo deje que Cristo obre a través de mí. De descansar en el Señor es el hecho de que vamos a cosechar, de que vamos a ver los frutos del Señor en nuestro trabajo, de que nuestro trabajo no va a ser en vano. Hay gente del pueblo de Dios, hay pueblo de Dios que necesita descansar en el Señor. Más ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir,
Necesitamos ir al Señor, refugiarnos como cuando ahorita leíamos en la palabra del Señor, refugiarnos en Dios, descansar, venir a la presencia del Señor. Dejar que Él sea nuestro pastor, el que dirige nuestros pasos, el que va guiándonos, el que nos lleva a los lugares de delicados pastos y allí nos hace descansar. Necesitamos volver a ese lugar. Déjame decirte que en este tiempo de pandemia, que mira, déjame decirte que ahora casi en todas las prédicas hablamos de esto. Hay mucha gente que está cansada. Mucha gente fatigada, cansada. Y el cansancio no es de buscar a Dios, sino cansado porque nos hemos hecho en nuestra mente una situación tan difícil que solamente nos vemos en nuestros ojos, en nuestros oídos escuchamos solamente la pandemia y lo que está sucediendo en el mundo. Y en medio de esa situación estamos cada uno de nosotros fatigados, cansados, agobiados. Y Dios nos dice entonces, descansa en mí. Ten fe, confía en mí. Y esta vez se me ha tocado predicarle a algunas personas y les recuerdo lo que Dios nos habla en el Salmo 91 y en otros versículos de la Biblia. Habitar el abrigo del Altísimo es morar bajo la sombra del Omnipotente. Tener esperanza en Dios. Creer que Dios es nuestro castillo, nuestro ayudador, nuestro libertador. Que aunque llegue la peste destructora, el Señor nos cubre. Y esta no nos alcanza, pero tengo que analizar en mi vida cuál es el grado de fe que hay en mí para creer que estas promesas bíblicas han de cumplirse en mi vida, en mi familia, en mis hermanos de la iglesia y en donde quiera que sea necesario. ¿Cuál es el grado de fe que hay en mí para yo creer que Dios puede hacer lo que Él dice que hace? ¿Hasta dónde me alcanza mi fe para comprender que aunque los tiempos son difíciles y que en el mundo en que vivimos hoy día hay un ay de dolor, un ay de angustia, ese al que habla la palabra de Dios que vendrían? A mí como pueblo de Dios, entonces, ¿cómo me afecta esta situación? ¿Tengo fe yo para creer y no me va a dejar para destruirme? La situación que estamos viviendo ya es tan difícil que ya no voy a poder aguantarla y que la pandemia entonces va a acabar conmigo. En este tiempo necesitamos descansar en el Señor. Depositar nuestras vidas en las manos de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos ofrece descanso, reposo. Él dice, vengan a mí trabajados, vengan a mí cargados, vengan a mí con todo, que yo los haré descansar. Y en otra le dice a la sierva, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si creemos que la pandemia es para mi casa, la pandemia va a llegar a mi casa. Si creemos que la situación adversa es para mí, pues para mí me va a ser. Pues la palabra de Dios dice, como tú creas, así será hecho. ¿A quién le estamos creyendo? ¿Qué hemos creído? ¿Le estamos creyendo nosotros a las palabras de Dios, a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro evangelio? Es necesario que tú y yo descansemos en el Señor, creyendo que Él es nuestro reposo, que Él es nuestro refugio.
Físicamente nos vamos a cansar. Físicamente vamos a sentir estos momentos en donde no tenemos fuerza. Pero descansar en el Espíritu es más importante. Es imprescindible en la vida del creyente descansar en el Espíritu, que es descansar en al Espíritu que venga tu vida ahí donde está. Invita a la presencia. Yo quiero descansar en ti, Señor. Y Santo, ven a mi encontrar. Allí está hablando ese día para que el pueblo repose. No tenemos por qué fatigarnos pensando en lo que será mañana, en lo que vendrá. Como decía la palabra del Señor ahorita cuando leía a nuestro hermano y pastor David, cuando él leía: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, no tenemos por qué fatigarnos pensando lo que sucederá mañana. La palabra de Dios dice de las aves que ellas no siembran, ellas no cosechan en granero, y los lirios del campo, las flores, dice que el Señor alimenta a las aves, y que ni aún Salomón, con todo su esplendor de gloria como rey, se vistió como uno de los lirios. Lo que significa es que Dios tiene el control de todas las cosas, y que Él hace las cosas mucho más excelente de lo que tú y yo podemos creer o pensar, y que Él está dispuesto para trabajar en esa mente, alma y corazón fatigada, cansada, que le dice: Señor, vengo a ti cansado, quiero descansar en tu presencia.